Bueno, continuando con el problema número 1, vamos a proceder a hallar lo que es la velocidad para posteriormente hallar la energía cinética. Ya habíamos encontrado la posición en el anterior video y pues lo que hacemos es simplemente decir que la derivada de x respecto al tiempo es igual a la velocidad. Esto es igual, si derivo respecto al tiempo, pero cuando yo derivo respecto del tiempo en una derivada total, debo derivar todas aquellas variables que están en mi ecuación y me pongo a analizar antes de resolver. Digo, el ángulo es variable, sí. La longitud de la cuerda es variable, no. Entonces, ¿cuántas variables tengo en mi ecuación? Simplemente una. ¿Qué es lo que hago? Pues procedo a derivar. La derivada del seno es simplemente esto no se deriva, entonces simplemente es como una constante por la derivada del seno, que va a ser el coseno de tita, por la derivada del ángulo, ¿no es cierto?, que va a ser tita punto. Después decimos que la derivada de y respecto al tiempo será igual a y punto, que es igual a acá me pongo a analizar. El ángulo es variable, sí, R no, entonces R es una constante que va a salir multiplicado por la derivada del coseno es menos el seno del ángulo multiplicado por la derivada del ángulo interno, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo tengo mi derivada, lo que voy a hacer es simplemente elevarlas al cuadrado, porque así me lo pide en mi ecuación. Lo que hago es elevar al cuadrado. X punto elevado al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado por coseno al cuadrado de teta multiplicado por tita punto al cuadrado. Y punto al cuadrado será igual a R al cuadrado por el seno. Bueno, esto al cuadrado, cuando lo voy a elevar al cuadrado, el negativo se vuelve positivo. Seno al cuadrado por tita punto al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene ahora? Voy a sumarlas ambas. Voy a sumarlas porque así es como me lo pides, la suma de los cuadrados de las velocidades de cada componente. Y pues de acuerdo a una identidad trigonométrica que me dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, al sumar estos dos, podría decir que R al cuadrado por el coseno al cuadrado de tita por tita punto al cuadrado más R al cuadrado por el seno de tita por tita punto al cuadrado. Si analizamos un poco esta ecuación, podemos observar que R y tita punto se repiten en ambos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente factorizar. R al cuadrado por tita punto al cuadrado. Entonces, esto se convierte en esto, coseno al cuadrado por de tita más seno al cuadrado de tita. Esto, si aplicamos la identidad ya mostrada acá, vamos a llegar a que esto es 1. ¿No es cierto? Entonces, aquí podríamos decir que x punto al cuadrado más y punto al cuadrado es igual a esto, r al cuadrado por tita punto. Entonces, si nos ponemos a reemplazar en nuestra ecuación, diríamos lo siguiente, que T, que es la energía cinética, es un medio de x al cuadrado más y al cuadrado, pero x al cuadrado más y al cuadrado punto es r al cuadrado de tita punto al cuadrado. Bueno, ahora tendríamos que aplicar nuestra ecuación de Lagrange para nuestra variable, que en este caso es simplemente el ángulo. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haremos en este caso? Es lo siguiente. Esto es igual a un medio. Bueno, la ecuación, aplicando la ecuación, vamos a resolver primero la derivada parcial de la energía cinética respecto a la velocidad angular. Esto aquí es igual
yo derivo parcialmente. Cuando me dicen parcialmente, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta? Es que simplemente debo derivar esta variable y todo lo demás mantenerlo como constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? La derivada de un medio es un medio, mantengo constante todo esto. Esto derivando, bueno, lo vamos a hacer acá, la derivada de x punto al cuadrado derivado, esto va a ser igual a bajo el 2 derivando, mantengo, y de esto a mi variable menos 1 por la derivada de mi variable, que simplemente la derivada es acá 1, ¿no? Siguiendo lo que es la regla de la cadena. Podríamos decir entonces que 2 menos 1, la derivada de esto es igual a 2 por el ángulo. Entonces, reemplazando esto acá, vamos a tener que 2 por x punto. Ese es teta punto. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos, vamos a reducir términos. Bam, bam. Y esto nos va a quedar. Esto nos va a quedar simplemente como m por r al cuadrado de tita. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es derivar la derivada total respecto del tiempo de mi derivada parcial respecto a la velocidad angular. ¿Esto aquí va a ser igual? Acá tengo que derivar todas las que son variables. Cuando se dice la derivada total, la diferencia de una derivada parcial, me dice qué es lo único que voy a derivar. Eso es una derivada parcial, una parte, solo específica. Pero cuando me dice una derivada total respecto al tiempo, van a ser todas mis variables. Si en este caso fuera el variable, tendría que aplicar la derivada de la multiplicación, ¿no? Porque está multiplicando. Pero en este caso es una constante. Entonces lo que simplemente voy a derivar es esto. Esto va a ser igual a m por r al cuadrado. Eso es simplemente por la aceleración angular. Ahora aplicamos lo mismo, la derivada parcial respecto a la posición, y analizamos nuestra ecuación. ¿Tenemos la posición? No, entonces llegará a ser 0. Bueno, eso es lo que llegaría a ser nuestra ecuación. Ahora, simplemente para un poquito de espacio, vamos a borrar esto. Y nada, pues, vamos a ordenando todo lo que hemos hallado. Vamos a ver que la derivada parcial, que es esto, m por r al cuadrado por tita 2 puntos. Simplemente menos 0, que igual a las fuerzas generalizadas en tita. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nuestras fuerzas generalizadas es lo que nos faltaría hallar, ¿no? Las fuerzas generalizadas, ¿a qué son igual? Es a la derivada parcial de x respecto a la variable que estoy derivando, teta, por la fuerza en x que actúa, más la derivada parcial en y por la fuerza en y que actúa respecto a mi variable, más respecto a z respecto a mi variable en z. Bueno, si nosotros hacemos un pequeño análisis acá de nuestra partícula, tenemos una fuerza que va en dirección y, que es el peso, y pues esta fuerza de vínculo ya no lo vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces es esta fuerza, la única fuerza en y. Fuerza en x no existe, entonces esto, chao, 0. Fuerza en z no existe, entonces 0. Vamos a
a derivar parcialmente y tenemos ya y que es el coseno de θ por r, ¿no es cierto? Entonces me dice la deriva parcial de la posición y respecto a mi variable. La deriva parcial respecto a mi variable será igual a menos el seno de θ por r multiplicado por la fuerza en y. Entonces, ¿a qué será igual? Entonces, fuerzas generalizadas respecto a nuestra variable será igual a el peso, que es masa por gravedad. En este caso es positivo porque está nuestra coordenada en el sentido positivo, por menos el seno del ángulo por r. Si esto lo llevamos a nuestra ecuación de Lagrange, reemplazándolo acá, tendremos el siguiente resultado. Como resultado de nuestra ecuación, la de Lagrange, como quieran, es igual a m por r al cuadrado, θ dos puntos, igual a menos rmg seno de θ. Bueno, esta es la ecuación de Lagrange y pues es el resultado, la ecuación de movimiento del péndulo. Espero que el video haya sido de tu agrado y también de tu utilidad. No te olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Gracias.